El mecánico humano arregló el juguete de la cría que lloraba. Sin darse cuenta, el emperador dragón observaba. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La estación de reparación en el puesto de avanzada Gamma 7 era un santuario desordenado de herramientas, repuestos y el reconfortante olor a aceite de máquina. Para Marcus Dean, era su hogar. El único lugar en este enorme centro interestelar donde a los humanos no se les recordaba constantemente que eran la especie más nueva y menos avanzada de la Confederación Galáctica. Marcus se secó el sudor de la frente mientras terminaba de volver a ensamblar el estabilizador antigravedad de una nave mercante vexiliana. Los extraterrestres lo miraron con su característico desdén cuando les dijo que tardaría 3 horas en arreglarlo, como si sus manos humanas fueran demasiado primitivas para realizar un mantenimiento adecuado de su tecnología. Había completado el trabajo en 2. No es que se dieran cuenta o les importara. Anuncio de la estación. La bahía de reparaciones se cerrará en 30 minutos. Todo el personal no esencial, por favor comience los procedimientos de cierre. El sistema automatizado emitió un pitido en lo alto. Marcus asintió para sí mismo. Solo tiempo suficiente para terminar de registrar su trabajo y limpiar antes de regresar a los estrechos cuarteles humanos. Habían pasado 6 años desde que la humanidad había sido amablemente recibida en la Confederación Galáctica y todavía eran tratados, en el mejor de los casos, como mascotas curiosas y, en el peor, como alimañas potenciales. Los humanos fueron relegados a puestos de trabajo manual que la mayoría de las especies avanzadas consideraban inferiores a ellos. Marcus, a pesar de haber sido uno de los mejores ingenieros robóticos de la Tierra, se encontró trabajando como un simple mecánico arreglando juguetes y electrodomésticos que los residentes más sofisticados de la estación no se molestaban en reparar ellos mismos. La puerta de la estación de reparación se abrió con un silbido. Marcus no levantó la vista, suponiendo que era su supervisor que venía a comprobar su progreso. «Cerramos», gritó, aún concentrado en su terminal. El horario oficial comenzaba de nuevo a las 6 del amanecer de la estación. Un sonido extraño, entre un hipo y un chirrido, hizo que Marcus se girara. De pie en la puerta no estaba su supervisor, sino una pequeña cría de draconiano, que apenas le llegaba a la rodilla. El niño aferraba lo que parecía ser un juguete roto contra su pecho escamoso. Las lágrimas brillaban en sus mejillas iridiscentes. Marcus se quedó paralizado. Los draconianos eran una de las especies más poderosas y temidas de la Confederación. Su imperio abarcaba cientos de mundos, y su tecnología estaba siglos más allá del entendimiento humano. Rara vez interactuaban con otras especies, especialmente con los humanos. Y aquí estaba una cría sola en su taller de reparaciones. «Lo siento», dijo Marcus, levantándose rápidamente. «¿Se han perdido? ¿Dónde están tus guardianes?» La cría emitió otro chirrido. Claramente angustiado, le tendió el juguete roto. Era un complejo dragón mecánico que, al funcionar, probablemente volaba y exhalaba inofensivas llamas de colores. Ahora, un ala colgaba flácida y sus luces internas parpadeaban patéticamente. ¿Tu juguete?, preguntó Marcus con suavidad, arrodillándose a la altura de la cría. «Está roto». El joven draconiano asintió, con sus ojos ámbar abiertos y suplicantes. Su instinto le decía a Marcus que llamara a seguridad de la estación de inmediato. Los draconianos protegían ferozmente a sus crías. Si los padres de la cría la descubrían sola con un humano, habría consecuencias diplomáticas en el mejor de los casos, posiblemente violentas en el peor. Pero el pequeño parecía tan angustiado, sus alas escamosas colgando en una imitación perfecta del apéndice dañado de su juguete. «De acuerdo», suspiró Marcus, extendiendo la mano. «Déjame echar un vistazo». La cría dudó, luego colocó con cuidado el juguete en la palma de Marcus. Era más pesado de lo que esperaba, hecho de materiales que no reconoció. La artesanía era exquisita, claramente un artículo de alto valor. «Vamos, veamos qué le pasa a tu amigo», dijo Marcus, señalando su banco de trabajo. La cría lo siguió, secándose las lágrimas de la cara con pequeñas manos con garras. Marcus despejó su espacio y dejó el juguete en el suelo. «¿Cómo te llamas?» «Soy Marcus».
La cría emitió una serie de chasquidos y trinos que Marcus no podía ni pensar en pronunciar. Su implante traductor es el estándar para todos los humanos en el espacio de la Confederación. Lo representé como Kira. Encantado de conocerte, Kira. Marcus sonrió. ¿Es este tu juguete favorito? Kira asintió vigorosamente y luego hizo un movimiento de vuelo con sus manos. Vuela y el ala está rota. Marcus adivinó otro asentimiento ansioso. Mientras Marcus comenzó a examinar el juguete, mantuvo la vista fija en la puerta, esperando que padres draconianos enojados o agentes de seguridad irrumpieran en cualquier momento. Pero la estación permaneció en silencio a medida que se acercaba el ciclo nocturno. La construcción del juguete no se parecía a nada que Marcus hubiera visto antes. Al abrir el panel de acceso se descubrieron circuitos que parecían fluir como metal líquido, pulsando con energía. A pesar de la tecnología alienígena, los principios mecánicos eran bastante familiares. La articulación del ala se había dañado, lo que provocó una interrupción en el flujo de potencia. Creo que puedo arreglar esto, le dijo Marcus a Kira, quien se había subido a un taburete para verlo trabajar, moviendo la cola con anticipación. Aunque podría llevar un tiempo. ¿No deberías dejarles saber a alguien dónde estás? Kira negó con la cabeza con firmeza y luego señaló el juguete con urgencia. Está bien, se rió Marcus. Pero si tus padres me vaporizan por esto, voy a estar muy decepcionado. Durante los siguientes 20 minutos, Marcus trabajó con cuidado, utilizando sus mejores herramientas para reparar la delicada articulación del ala. Los mecanismos internos se autocuraban hasta cierto punto y solo requerían una alineación adecuada y un reinicio de energía. Mientras tanto, Hiro observaba con fascinación, emitiendo ocasionalmente chirridos alentadores cuando Marcus progresaba. Ya sabes, dijo Marcus mientras trabajaba en la Tierra, yo solía diseñar sistemas robóticos para la exploración del espacio profundo. Actualmente, me dedico principalmente a arreglar cafeteras y equipos de entretenimiento. Él sonrió pícaramente. Pero esto, tu juguete, es lo más interesante en lo que he trabajado en meses. Kira inclinó la cabeza y escuchó atentamente. Marcus no podía saber si ella entendía sus palabras o simplemente disfrutaba el sonido de su voz, pero se sentía bien hablar con alguien. Incluso un niño que no podía responder. Casi lo consigo, murmuró Marcus, haciendo un último ajuste. La articulación del ala se realineó con un clic satisfactorio y los ojos del juguete brillaron de un azul brillante. Vamos a probarlo. Marcus colocó el juguete de dragón en el banco de trabajo y activó su núcleo de poder. Con un par de pequeños servos, la criatura mecánica se puso de pie, estiró sus alas y emitió un rugido en miniatura. De su boca salían chispas de colores, inofensivas pero hermosas. Kira chilló de alegría, aplaudiendo con sus manos escamosas. Como nuevo, sonrió Marcus, tomando el juguete y ofreciéndoselo. Quizás incluso mejor. Mientras Kira tomaba su querido juguete, la puerta de la estación de reparación se abrió con un potente siseo. A Marcus se le encogió el corazón al ver a 3 imponentes guardias draconianos entrar en la habitación, con sus armaduras ceremoniales reluciendo bajo las luces del taller. Tras ellos, entró una figura aún más grande. Un noble draconiano, a juzgar por los intrincados patrones de sus escamas y la ornamentada ropa que vestía. «Oh, no», susurró Marcus, moviéndose instintivamente para interponerse entre Kira y los recién llegados. «Puedo explicarlo». Para su sorpresa, Kira gorjeó alegremente y corrió hacia el noble draconiano, agarrando su juguete reparado. El corpulento draconiano se arrodilló, examinando el juguete con una expresión indescifrable, y luego miró a Marcus con penetrantes ojos dorados. Marcus se quedó paralizado, seguro de que su vida estaba a punto de terminar. Los humanos habían sido advertidos repetidamente sobre los estrictos protocolos con respecto a los niños draconianos. El contacto directo sin la debida autorización estaba prohibido. El noble se irguió en toda su altura, casi 2,4 metros, y se acercó. Marcus se obligó a no retroceder, manteniendo las manos visibles y una expresión neutral. «Arreglaste la preciada posesión de mi hija», dijo el draconiano, con una voz profunda y retumbante que parecía vibrar el aire mismo.
El traductor tradujo sus palabras con un estándar perfecto, sin la demora habitual. Sí, señor, respondió Marcus, manteniendo la voz firme. Estaba alterada. No pude rechazarla. Los draconianos lo estudiaron durante un largo momento. La mayoría habría llamado a seguridad inmediatamente. Ella estaba llorando. Marcus simplemente dijo, de donde yo vengo, no se ignora a un niño en apuros, independientemente de la especie. Algo cambió en la expresión de los draconianos. Un cambio sutil que Marcus no pudo interpretar. Y usted es Marcus Dean, señor. Mecánico de la estación, Bahía 4. El draconiano repitió como si saboreara la palabra. Aún así, usted maneja esa pieza de artesanía draconiana con habilidad y respeto. Marcus se encogió de hombros ligeramente. Es solo un juguete con un ala rota. Los principios son universales, incluso si la tecnología es diferente. El draconiano le hizo un gesto a uno de sus guardias, quien dio un paso adelante y le presentó un pequeño dispositivo, un escáner de algún tipo. ¿Puedo?, preguntó el noble, señalando el banco de trabajo de Marcus. Al no ver muchas opciones, Marcus asintió. El guardia pasó el dispositivo sobre las herramientas de Marcus en el área donde había reparado el juguete. Los datos se desplazaban por su superficie en una escritura draconiana. Interesante, murmuró el noble. No hay herramientas especializadas para tecnología draconiana. No se permiten equipos de escaneo prohibidos. ¿Realmente reparaste esto usando solo ingenio humano y cómo lo llama tu gente? Intuición mecánica. Acabo de arreglar un juguete roto, señor, dijo Marcus, cada vez más incómodo ante el escrutinio. La boca del draconiano se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. O es excepcionalmente humilde o excepcionalmente inconsciente de lo que ha logrado. Se giró hacia Kira, que hacía volar en círculos con el dragón de juguete. Mi hija no ha parado de hablar de este juguete desde que se dañó hace 3 ciclos. Nuestros propios técnicos afirmaron que sería necesario reemplazarlo. Supuestamente la matriz neuronal estaba dañada sin posibilidad de reparación. Marcus parpadeó sorprendido. ¿Matriz neuronal? Es solo un juguete, un compañero de aprendizaje, corrigió el draconiano. Siguiendo el modelo de nuestras formas ancestrales, contiene programas educativos y almacenamiento de memoria para el desarrollo temprano de mi hija. Volvió a mirar a Marcus con esa mirada penetrante. Si realmente se hubiera perdido, también se habría perdido un pedazo de su infancia. Me alegro de haber podido ayudar, dijo Marcus sinceramente. Ella parecía bastante apegada a ello. El draconiano asintió solemnemente. Me llamo Taxos, dijo, aparentemente como si se tratara de una ocurrencia tardía. Tienes mi gratitud, Marcus Dean. Con eso, se giró e hizo un gesto hacia su hija, quien cantó una feliz despedida de Marcus antes de tomar la mano con garras de su padre. La comitiva partió tan rápidamente como había llegado, dejando a Marcus solo en su taller, preguntándose si había imaginado todo el encuentro. Cuando Marcus terminó de cerrar la bahía de reparaciones para la noche, su unidad de comunicaciones zumbó con un mensaje entrante, un reconocimiento formal de los servicios diplomáticos draconianos por su excelencia técnica y su asistencia compasiva. Junto con ello llegó la autorización para el acceso a bases de datos técnicas que hasta entonces estaban restringidas. Marcus miró la notificación con incredulidad. Semejante acceso era inaudito para los humanos, especialmente para aquellos en puestos de servicio. ¿Qué acababa de pasar? Lo que Marcus no sabía es que el draconiano que había conocido no era un noble común y corriente. Faxos era el emperador de todo el imperio draconiano y realizaba una visita rara y secreta a la estación con fines diplomáticos. Y Marcus acababa de realizar sin saberlo lo que los draconianos consideraban un acto sagrado, ayudar a un niño necesitado sin esperar ninguna recompensa. Mientras Marcus regresaba al sector residencial humano, los rumores ya se estaban extendiendo por toda la estación. Se estaba convocando a humanos para entrevistas con funcionarios draconianos. Puestos de ingeniería que antes estaban cerrados para la humanidad de repente estaban abiertos a postulaciones.
Algo había cambiado en la cuidadosa danza diplomática entre los humanos y una de las especies fundadoras más poderosas de la Confederación. Todo porque un mecánico había arreglado el juguete de una cría que lloraba. Sin saber que el emperador dragón estaba observando. A la mañana siguiente, Marcus llegó a su bahía de reparaciones y la encontró inusualmente ocupada. Una fila de residentes de la estación, no solo humanos, sino representantes de una docena de especies, esperaban afuera con varios dispositivos que necesitaban reparación. Las noticias viajaban rápido en una estación espacial. ¿Qué es todo esto? Marcus le preguntó a Terry, otro mecánico humano que trabajaba en la bahía contigua a la suya. Terry sonrió. Eres un hombre famoso. Se dice que ayer impresionaste a un pez gordo y draconiano. Todo el mundo quiere que el humano con manos mágicas arregle sus cosas ahora. Marcus gimió. Acabo de arreglar un juguete. Un juguete real. Terry corrigió. Perteneciente a la hija de alguien muy importante. Al parecer la administración de la estación se encuentra en caos desde anoche. Se habla de que una delegación humana ha sido invitada a Draconia Prime. Antes de que Marcus pudiera responder, su supervisor se acercó corriendo, luciendo aterrorizado y emocionado al mismo tiempo. Decano, ahí estás. Tienes visitantes. Visitantes importantes en la sala de conferencias administrativas. El supervisor bajó la voz. Representantes del alto mando draconiano y tragó saliva visiblemente. Embajador Chin de la Tierra. Marcus sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué? ¿Por qué querrían verme? Simplemente vete. El supervisor siseó. Y por el bien de todos, sed educados. Mientras Marcus avanzaba hacia el nivel administrativo, un área que nunca había visitado antes, trató de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Lo único que había hecho era arreglar un juguete para un niño que lloraba. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. La puerta de la sala de conferencias se abrió cuando él se acercó, revelando una escena que lo detuvo momentáneamente. Sentados alrededor de una mesa grande estaban 3 funcionarios draconianos vestidos de gala, el embajador humano de la Tierra y 2 diplomáticos de la Confederación. De pie cerca de una ventana mirando las estrellas estaba el propio Taxos, anunció Marcus Dean, uno de los representantes de la Confederación. De acuerdo a lo pedido. Todas las miradas se volvieron hacia él. Marcus resistió el impulso de comprobar si su uniforme estaba limpio. Señor Dean, dijo el embajador Chin, levantándose para saludarlo. Gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento. Mientras Marcus se sentaba en la silla ofrecida, sintiéndose claramente fuera de lugar, Taxo se giró desde la ventana. Ayer, el emperador draconiano comenzó sin preámbulos. Fui testigo de algo inesperado. Un humano sin herramientas avanzadas ni entrenamiento especializado en tecnología draconiana reparó un dispositivo que nuestros propios especialistas consideraron irrecuperable. Uno de los funcionarios draconianos deslizó un panel de datos sobre la mesa. En su pantalla había un desglose técnico del juguete que Marcus había arreglado con anotaciones específicas sobre la matriz neuronal y sus propiedades de autocuración. Esto no es simplemente un juguete, explicó el funcionario. Es un sofisticado compañero de aprendizaje con una versión simplificada de nuestros algoritmos de inteligencia ancestral. Cuando se dañan, estas matrices normalmente colapsan por completo. Acabo de realinear el flujo de energía y reiniciar el sistema, dijo Marcus, mirando los esquemas. El daño físico fue menor. Estaba interrumpiendo la distribución de energía. Una vez solucionado esto, el sistema se recuperó por sí solo. Los draconianos intercambiaron miradas. Esto es precisamente lo fascinante. Taxos dijo, abordaste el problema de forma diferente a nuestros especialistas. Ellos intentaron reparar directamente las vías neuronales. Tú simplemente creaste las condiciones para la autocuración. El embajador Chin se inclinó hacia adelante. El emperador Taxos ha hecho una propuesta sin precedentes, un programa de intercambio cultural y tecnológico con humanos trabajando junto a ingenieros draconianos. Marcus parpadeó sorprendido. ¿Por qué arreglé un juguete?
¿Porque demostraste una cualidad que tal vez hemos subestimado en los humanos? Taxos dijo, adaptabilidad, resolución creativa de problemas. Y miró a sus funcionarios antes de continuar. Compasión sin cálculo. Ayudaste a una niña no por ventaja política ni beneficio personal, sino simplemente porque necesitaba ayuda. Uno de los diplomáticos de la Confederación, un vexiliano insectoide alto, emitió un chasquido en señal de desaprobación. La propuesta del emperador es prematura. Los humanos forman parte de la Confederación desde hace apenas 6 años. Su tecnología es primitiva. Su posición diplomática era mínima, y aún así, Taxos replicó, este humano resolvió un problema que nuestros expertos no pudieron. Quizás las perspectivas diferentes sean valiosas. Quizás haya algo que aprender incluso de las especies más jóvenes. Marcus escuchaba el debate, cada vez más incómodo. Era solo un mecánico, no un diplomático ni un científico. Sin embargo, de alguna manera, se había convertido en el centro de una importante discusión política interespecies. Si me lo permiten, interrumpió finalmente Marcus, interrumpiendo la conversación de inmediato. Me honra la atención, pero solo soy una persona que arregló un juguete roto. No represento todo el potencial de la humanidad. Faxos volvió a fijar sus ojos dorados en él. Quizás no. Pero has proporcionado una visión de lo que los humanos podrían ofrecer a la Confederación más allá del trabajo manual. Una perspectiva fresca, soluciones poco ortodoxas, compasión sin agenda. El emperador draconiano se giró para dirigirse a toda la sala. He tomado una decisión. El programa de intercambio continuará, empezando por este humano. Asintió hacia Marcus. ¿Yo? Preguntó Marcus sorprendido. Has demostrado habilidad técnica y la sensibilidad cultural adecuada. Taxos declaró, serás el primer asesor técnico humano del gremio de ingeniería draconiano. El embajador Chun parecía tan sorprendido como Marcus. Emperador Taxos, si bien nos sentimos profundamente honrados por esta oportunidad, el señor Dean es un mecánico de estación, no un diplomático. El puesto es técnico, no diplomático, interrumpió Taxos, y he visto su trabajo de primera mano. Con eso, el asunto pareció zanjado. La reunión continuó con los detalles del programa de intercambio, el cronograma y las expectativas, mientras Marcus permanecía sentado en un silencio atónito, preguntándose cómo arreglar un juguete roto lo había convertido en el primer humano en trabajar directamente con los secretos tecnológicos más guardados del Imperio Draconiano. Al concluir la reunión, Taxos se acercó a Marcus en privado. Hay algo más que debes saber, dijo el emperador en voz baja. Mi presencia en esta estación debía ser secreta. Estuve aquí para evaluar personalmente la contribución potencial de la humanidad a la Confederación. Ya te estaban observando mucho antes de que notaras a mi hija en tu taller. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Estabas poniéndome a prueba? No intencionalmente, admitió Taxos. El juguete de Kira estaba realmente roto y ella estaba realmente angustiada. Pero cuando se escapó de sus guardianes y encontró el camino hacia su bahía de reparaciones, vi una oportunidad de observar a un ser humano en su entorno natural sin la ansiedad por el desempeño de una evaluación formal. Así que todo esto, el programa de intercambio, mi nuevo puesto, es porque aprobé un examen que no sabía que estaba haciendo. Aquellos emitieron un sonido que podría haber sido una risa draconiana. No, Marcus Dean, es porque demostraste que la humanidad tiene algo único que ofrecer. Algo que incluso nosotros, con toda nuestra tecnología avanzada y sabiduría antigua, podemos haber olvidado. La simple bondad de ayudar a un niño necesitado sin pensar en recompensas o consecuencias. La expresión del emperador se volvió solemne. Esto es más raro en la Confederación de lo que se piensa. Cuando Marcus salió de la sala de conferencias, con la mente dando vueltas por los acontecimientos de la mañana, no pudo evitar preguntarse qué otras consecuencias podrían surgir de su simple acto de compasión. El universo, al parecer, era mucho más complejo y tal vez mucho más esperanzador de lo que él había creído. Pero una cosa era segura. Los draconianos ahora observaban de cerca a la humanidad.
Y por primera vez desde que la Tierra se unió a la Confederación, estaban observando con interés en lugar de desdén. 3 meses después, Marcus se encontraba en la plataforma de observación de la nave imperial draconiana Eternal Flamme, observando cómo la enorme nave se acercaba a Draconia Prime. El planeta brillaba como una joya contra el fondo aterciopelado del espacio. Su atmósfera brillaba con campos de energía protectores que habían mantenido seguro al mundo natal draconiano durante milenios. Magnífico, ¿no? Preguntó Larik, un ingeniero draconiano que se había convertido en una especie de mentor para Marcus durante el viaje. Es hermoso, asintió Marcus, apenas capaz de apartar la vista de la vista. Nunca pensé que lo vería en persona. Larik emitió un sonido metálico que Marcus llegó a reconocer como diversión. Pocos no draconianos lo hacen. Deberías sentirte honrado. Marcus se sintió honrado, pero también profundamente desorientado. En las semanas transcurridas desde su encuentro con el emperador Taxos y su hija, Marcus se había visto inmerso en un curso intensivo sobre cultura, tecnología y protocolo draconianos. La curva de aprendizaje había sido casi vertical. Los representantes del gremio de ingenieros se reunirán con nosotros en el campo de aterrizaje imperial, explicó Larik mientras revisaba una pantalla holográfica que flotaba sobre su dispositivo de muñeca. Esta noche habrá una recepción formal donde el emperador los presentará oficialmente ante los maestros del gremio. Marcus tiró del cuello de su nuevo uniforme, una versión modificada del tradicional atuendo técnico draconiano, alterado para adaptarse a la anatomía humana. ¿Estará Kira allí?, preguntó, pensando en el joven polluelo cuyo juguete había cambiado el curso de su vida. La princesa imperial rara vez asiste a funciones formales. Larik respondió, todavía es bastante joven para nuestros estándares. Princesa. La palabra todavía sorprendió a Marcus. Había preparado un juguete para la hija del ser más poderoso del espacio draconiano, posiblemente de toda la Confederación. A veces todavía se despertaba convencido de que todo había sido un sueño elaborado. Acercándose a la posición orbital final, anunció el sistema de comunicación de la nave. Todos los pasajeros, prepárense para la entrada atmosférica. Marcus sintió una punzada de ansiedad. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba a punto de convertirse en el primer humano en pisar Draconia Prime, el primero en trabajar con el legendario gremio de ingenieros reservado. Todo porque no pudo apartar a un niño que lloraba. El descenso a la superficie del planeta fue más suave que cualquier entrada atmosférica que Marcus hubiera experimentado antes. La tecnología de amortiguación inercial draconiana estaba siglos más avanzada que lo que los humanos habían desarrollado. A través de las ventanas, Marcus observó cómo la brumosa atmósfera superior daba paso a extensas ciudades de cristal y metal, cuyas torres se elevaban hacia el cielo como si intentaran tocar las estrellas. El campo de aterrizaje imperial era una enorme plaza de piedra pulida rodeada de imponentes estructuras que parecían desafiar la gravedad. Cuando la nave se asentó sobre sus puntales de aterrizaje, Marcus pudo ver una delegación esperando, draconianos con elaboradas armaduras ceremoniales y atuendos formales, de pie en una formación precisa. «Recuerda los protocolos que discutimos», le recordó Larik mientras se preparaban para desembarcar. «Inclínate ante los maestros del gremio, pero no bajes la mirada por completo. Eso sugiere sumisión más que respeto. Habla solo cuando te dirijas directamente. Y hagas lo que hagas, no menciones el incidente con el juguete de la princesa a menos que el emperador lo mencione primero». Marcus asintió, respirando hondo para tranquilizarse. «Entendido». El comité de recepción era aún más intimidante de cerca. 7 maestros del gremio, cada uno con túnicas ceremoniales adornadas con esquemas técnicos tejidos en hilo metálico. Tras ellos, un contingente de guardias imperiales, con sus armaduras brillando a la luz dorada del hijo de Draconia. Larik abrió el camino, haciendo presentaciones formales en el complejo idioma draconiano que el implante traductor de Marcus convirtió en un estándar algo forzado. Los maestros del gremio miraron a Marcus con expresiones que iban desde la curiosidad manifiesta hasta el escepticismo apenas disimulado.
Así que este es el humano que impresionó a nuestro emperador, dijo uno de los maestros mayores. Sus escamas se desvanecieron a un azul pálido con la edad. Eres más pequeño de lo que esperaba. Marcus hizo una reverencia como se le indicó. Gracias por darme la bienvenida a tu mundo, maestro Sinderax. Espero aprender de su sabiduría. Los viejos draconianos entrecerraron los ojos ligeramente, quizás sorprendidos de que Marcus hubiera recordado su nombre de la introducción. Veremos qué aprendizaje ocurre y en qué dirección fluye. Antes de que la conversación pudiera continuar, un movimiento recorrió a los draconianos reunidos. Los guardias se pusieron firmes y los maestros del gremio se giraron al unísono hacia el otro extremo del campo de aterrizaje, donde se acercaba una procesión. El emperador Larik le susurró a Marcus: recuerda, haz una profunda reverencia. No hables a menos que te dirijan. Marcus terminó. Lo recuerdo. El emperador Taxo se movía con la fluida gracia que poseían todos los draconianos, pero con una autoridad añadida que parecía doblar el aire a su alrededor. Sus escamas brillaban con un rico tono dorado que Marcus no había notado durante su encuentro anterior, posiblemente realzado por la luz natural de su mundo natal. Pero lo que sorprendió a Marcus fue la pequeña figura que caminaba junto al emperador, agarrando un familiar dragón mecánico de juguete. La princesa Kira insistió en estar presente. Taxos explicó mientras se acercaba, una voz resonante se oía con facilidad por el espacio abierto. Deseaba volver a ver a su amiga. Ira gorjeó alegremente al ver a Marcus, y antes de que ninguno de los dignatarios reunidos pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él y lo rodeó con sus pequeños brazos en un abrazo inconfundible. Un jadeo colectivo se elevó entre los funcionarios draconianos. Marcus se quedó paralizado, inseguro del protocolo para ser abrazado por una princesa imperial en público. Miró con impotencia a Larik, quien parecía igualmente atónito. El emperador Taxos, sin embargo, simplemente emitió ese sonido retumbante que parecía una risa draconiana. Parece que mi hija ha tomado sus propias decisiones diplomáticas, dijo, acercándose a Marcus. Puedes saludarla como es debido, Marcus Dean. No ha hablado de mucho más que de vuestra llegada desde hace muchos días. Con cuidado, Marcus se arrodilló al nivel de Kira. Hola de nuevo, princesa. Veo que tu dragón sigue funcionando bien. Kira asintió con entusiasmo, sosteniendo el juguete para su inspección. El dragón mecánico batió sus alas y emitió una pequeña bocanada de chispas de colores. Zenith vuela mejor ahora, dijo Kira, sus palabras traducidas por el implante de Marcus. Lo arreglaste bien. Me alegro. Marcus sonrió, genuinamente conmovido por su entusiasmo. Alzó la vista y encontró al emperador Taxos observándolos con una expresión que no pudo interpretar. Ven, dijo el emperador después de un momento. Habrá tiempo para formalidades más tarde. Por ahora, Marcus Dean, déjanos mostrarte dónde trabajarás. Para evidente sorpresa de los maestros del gremio, el propio Taxos guió a Marcus a través del extenso complejo que albergaba las instalaciones centrales del gremio de ingenieros. La princesa Kira saltaba junto a ellos, señalando ocasionalmente características que encontraba interesantes o importantes. Las torres altas hacen que el clima sea agradable, explicó, señalando estructuras enormes que parecían latir con energía, y los puentes brillantes te llevan a cualquier lugar rápidamente. Tu nivel es muy bueno, princesa, comentó Marcus, impresionado por lo bien que se comunicaba a pesar de su corta edad. He estado aprendiendo, dijo Kira con orgullo. Papá dice que debería saber hablar con todas las especies. Me gustan las palabras humanas. Son saltarines. Faxos miró a su hija con evidente afecto. Kira siempre ha tenido aptitud para los idiomas. Le será útil cuando finalmente tome el trono. La sede del gremio de ingenieros era una maravilla de arquitectura y tecnología. Grandes espacios abiertos albergan proyectos en distintas etapas de desarrollo con ingenieros draconianos que se mueven con determinación entre exhibiciones holográficas y aparatos experimentales. Los campos de energía contenían pruebas potencialmente peligrosas, sus límites brillaban con luz iridiscente.
Este será tu espacio de trabajo principal. Faxos indicó una sección que había sido despejada y equipada con herramientas que parecían ser un híbrido de diseño draconiano y humano. Los maestros del gremio no estaban seguros de qué métodos preferirían, por lo que intentaron adaptar ambos enfoques. Marcus examinó el espacio de trabajo con creciente entusiasmo. A pesar de las circunstancias intimidantes, no pudo evitar sentir una oleada de curiosidad profesional. La tecnología que lo rodeaba representaba el pináculo del logro de la ingeniería en el espacio conocido. ¿Puedo preguntar en qué trabajaré exactamente? Marcus preguntó, procurando mantener un tono respetuoso. Faxos hizo un gesto a uno de los maestros del gremio, quien dio un paso adelante sosteniendo lo que parecía ser un pequeño cubo de material translúcido. En su interior, intrincados patrones de luz se movían y fluían como un líquido. Se trata de un compilador de matrices neuronales, explicó el maestro, colocando el cubo en una estación de trabajo, similar, pero mucho más complejo que el que contenía el juguete de compañía de la princesa. Hemos encontrado dificultades con algunas aplicaciones. Marcus estudió el cubo sin tocarlo. ¿Qué tipo de dificultades? Inestabilidad. Otro maestro dijo, las matrices funcionan perfectamente en ciertas aplicaciones, juguetes, asistentes sencillos, sistemas básicos de utilidad, pero cuando intentamos escalarlas para operaciones más complejas, se vuelven erráticas, impredecibles. Llevamos décadas trabajando en este problema. Añadieron, nuestras mentes más brillantes lo han abordado desde todos los ángulos imaginables. Sin embargo, la solución se nos escapa. Marcus frunció el ceño ligeramente. ¿Y crees que podría haber algo que tú no has visto? Con todo respeto, emperador, tu tecnología supera con creces todo lo que los humanos han desarrollado. Quizás sea precisamente por eso que usted podría tener éxito donde nosotros hemos fracasado, dijo Tax pensativo. No estás limitado por nuestra forma de pensar establecida. Lo demostraste cuando reparaste el juguete de Kira. Nuestros especialistas se centraron en las vías neuronales dañadas, intentando reconstruirlas. Tú te centraste en los sistemas de soporte, creando las condiciones para que la matriz pudiera curarse a sí misma. Uno de los maestros del gremio más veteranos hizo un gesto de desdén. Un simple juguete es una cosa, emperador. Las aplicaciones que estamos discutiendo son mucho más sofisticadas. Sin embargo, los principios subyacentes son los mismos. Taxos replicó, las matrices neuronales, independientemente de su complejidad, siguen patrones similares de organización y autorreparación. Mientras los draconianos debatían, Kira tiró de la manga de Marcus. Cuando bajó la mirada, ella levantó su dragón de juguete, al que había llamado Zenith. Zenith se entristecía cuando no podía volar, dijo en voz baja. Sus recuerdos se estaban perdiendo. Pero tú lo ayudaste a recordar. Algo en la forma en que lo expresó llamó la atención de Marcus. Recuerdos. El juguete tiene recuerdos. Kira asintió solemnemente. Me recuerda. Aprende juegos conmigo. Sabe lo que me hace feliz. Marcus miró pensativo a Cubo en la estación de trabajo, luego de vuelta al dragón de juguete. ¿Puedo? Preguntó, extendiendo la mano hacia Zenith. Kira le entregó el juguete con una confianza que lo conmovió profundamente. Marcus lo examinó cuidadosamente, comparando sus componentes visibles con lo que podía ver de la estructura del cubo. La matriz neuronal de Zenith en el juguete. Está diseñada para formar vínculos, ¿verdad? Conexiones emocionales con su dueño. Los maestros del gremio intercambiaron miradas. Correcto. Uno finalmente confirmó, las matrices compañeras están programadas para desarrollar patrones de afinidad basados en la interacción. Pero las matrices más grandes, continuó Marcus, pensando en voz alta, las que intentas ampliar para aplicaciones más complejas. Están aisladas, ¿verdad? No tienen nada con que formar conexiones. Un momento de silencio siguió a su observación. Las matrices están contenidas en entornos controlados para mayor seguridad y estabilidad, explicó un maestro del gremio como si le hablara a un niño. No se puede permitir que formen vínculos aleatorios.
Marcus asintió lentamente. En la Tierra, tenemos un dicho: ningún hombre es una isla. Significa que las personas necesitan conexiones con prosperar, ser estable. ¿Y si sus matrices neuronales fueran iguales? ¿Y si necesitaran relaciones, conexiones, para mantenerse estables a medida que se volvían más complejas? El concepto pareció sorprender a los draconianos. Varios empezaron a hablar a la vez en su lengua materna, demasiado rápido para que el traductor de Marcus pudiera seguirles el ritmo. El emperador Taxos levantó la mano, silenciando el debate. Una teoría interesante. ¿Cómo propones probarla? Marcus Din. Marcus miró el dragón de juguete en sus manos, luego el cubo en la estación de trabajo. Si entiendo bien, ambos usan la misma tecnología básica, solo que con diferentes niveles de complejidad, ¿verdad? Cuando los maestros del gremio asintieron, Marcus continuó: entonces, intentemos introducir elementos de la programación de Zenith en su matriz experimental. No es una integración completa, pero es suficiente para ver si los protocolos de conexión tienen un efecto estabilizador. Es absurdo, objetó un maestro. No podemos contaminar la investigación avanzada con la programación de un juguete infantil. Con respeto, Marcus respondió que el juguete del niño tiene una matriz neuronal funcional que se ha mantenido estable durante años a pesar del daño físico. Quizás haya algo que aprender de ese éxito. El emperador Taxos estudió a Marcus durante un largo momento y luego se volvió hacia los maestros del gremio. Prepara un entorno de prueba controlado. Probaremos el enfoque humano. Las siguientes 12 horas fueron un torbellino de actividad. Marcus trabajó junto a los maestros del gremio, inicialmente reacios pero cada vez más comprometidos, extrayendo cuidadosamente elementos clave de la programación de Zenith y adaptándolos para la matriz experimental. La princesa Kira permaneció allí durante gran parte del proceso, observando con solemne interés cómo trabajaban con su amado juguete hasta que finalmente se quedó dormida en una silla traída especialmente para ella. Los algoritmos Efinity son notablemente elegantes, admitió uno de los maestros más jóvenes mientras revisaba el código. Simple pero efectivo. Esa suele ser la mejor ingeniería, respondió Marcus, procurando no sonar condescendiente. Simplicidad elegante. Cuando estuvieron listos para probar sus modificaciones, la noticia ya se había extendido por todo el complejo. Miembros adicionales del gremio se habían reunido para observar, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente curiosos por el acercamiento del humano. Integración de matriz neuronal al 60%. Anunció uno de los técnicos que supervisa el proceso. Las lecturas de estabilidad se mantienen estables. Marcus contuvo la respiración mientras los indicadores del equipo de monitoreo permanecían firmemente en la zona verde. La matriz modificada brillaba con una suave luz pulsante dentro de su campo de contención. 70%, 80%, 90%. Sonó un tono de advertencia cuando la integración se acercaba a su finalización. Una de las pantallas parpadeó en color ámbar debido a una fluctuación detectada. El técnico informó que la matriz mostraba signos de deterioro. Marcus estudió las lecturas y luego miró la matriz en sí. Algo faltaba. Matrix estaba aceptando la programación, pero no tenía ninguna conexión real con la forma, nada que la anclara. Necesita algo con lo que conectarse, se dio cuenta Marcus en voz alta. No solo la programación, sino una relación real. Antes de que alguien pudiera detenerlo, extendió la mano y la colocó sobre el campo de contención. No estaba destinado a ser una barrera, simplemente un límite de monitoreo, y sus dedos lo atravesaron, haciendo contacto con el cubo. Una ola de alarma recorrió a los draconianos reunidos, pero el emperador Taxos levantó una mano, silenciando sus objeciones. Veamos. Cuando Marcus la tocó, la luz de la matriz pulsó una vez, 2 veces y luego adoptó un ritmo constante y armonioso. Los tonos de advertencia cesaron y las pantallas volvieron a estar en verde. Integración completa, anunció el técnico con tono asombrado. Estabilidad de la matriz al 97%. La lectura más alta que hemos alcanzado jamás.
Los maestros del gremio se quedaron mirando con incredulidad. Primero en las lecturas, luego en Marcus, quien retiró cuidadosamente su mano del campo de contención. ¿Qué hiciste? Uno exigió. Marcus negó con la cabeza, tan sorprendido como ellos. Acabo de hacer contacto. Pensé que necesitaba una conexión, algo real más que teórico. Formasteis un vínculo de afinidad rudimentario, dijo Taxos en voz baja. Similar a lo que ocurre entre Kira y su compañero de juguete, pero con una matriz mucho más compleja. Kira, que se había despertado durante la conmoción, se acercó a la estación de trabajo. ¿Está feliz ahora?, preguntó, mirando el cubo brillante. Creo que sí, respondió Marcus, aunque no tenía ninguna base científica para su afirmación. Pero de alguna manera sintió que era verdad. Matrix parecía fascinante, murmuró uno de los maestros del gremio más antiguos. Su escepticismo anterior fue reemplazado por una curiosidad genuina. Siempre hemos abordado las matrices como tecnología pura. Nunca se nos ocurrió que pudieran requerir una conexión emocional para un funcionamiento óptimo, pero se basan en nuestros propios patrones neuronales, ¿no? Marcus preguntó. Y los draconianos también necesitan conexiones. Sus familias, sus clanes, su imperio. Todo se basa en las relaciones. El emperador Taxos miró a Marco con nuevo aprecio. Una vez más nos has mostrado algo que estaba ante nuestros ojos, pero que era invisible para nosotros. Tal vez haya más que los humanos puedan enseñarle al imperio draconiano de lo que imaginamos. En los días siguientes, Marcus trabajó estrechamente con el gremio de ingenieros, aplicando sus conocimientos a una variedad de tecnologías draconianas. El avance inicial dio lugar a otros a medida que los ingenieros comenzaron a reconsiderar sus suposiciones fundamentales sobre las matrices neuronales y sus aplicaciones. La noticia se extendió por toda la Confederación. El Imperio Draconiano, conocido desde hacía tiempo por su superioridad tecnológica y sus tendencias aislacionistas, había adoptado la colaboración con las especies más nuevas y menos avanzadas de la sociedad galáctica. Otros miembros de la Confederación observaron con creciente interés cómo los draconianos proyectos humanos conjuntos producían innovaciones inesperadas. 6 meses después de su llegada a Draconia Prime, Marcus se encontró una vez más en el Palacio Imperial. Esta vez para una ceremonia formal, marcando la expansión del programa de intercambio. Se habían seleccionado 20 humanos más, ingenieros, científicos y técnicos, para unirse a él. La primera ola de lo que prometía ser una nueva era de cooperación. Mientras Marcus estaba con sus compañeros humanos, observando al emperador Taxos dirigirse a los dignatarios reunidos, sintió un tirón familiar en su manga. La princesa Kira, ahora una visitante frecuente de su taller, deslizó su pequeña mano con garras en la suya. «Mi padre dice que te quedas», susurró, mirándolo con esos brillantes ojos ámbar. «¿Es cierto?», asintió Marcus. «Si te parece bien, princesa». El rostro de Kira se iluminó de alegría. «Zenith estará feliz. Le caes bien. A mí también». Marcus sonrió. «Y me gusta estar aquí». Era cierto. A pesar de los desafíos iniciales y los ajustes culturales, Marcus había encontrado un hogar entre los draconianos. Su trabajo era más gratificante que cualquier otra experiencia anterior. Y el respeto que se había ganado, no solo del emperador Taxos y la princesa Kira, sino también de los maestros del gremio y sus aprendices, le dio un sentido de propósito que nunca había conocido en la estación. Al concluir la ceremonia, la embajadora Chin se acercó a Marcus. «Te has convertido en todo un diplomático, Dean», dijo con una sonrisa burlona. «Cuando te conocí, arreglabas cafeteras en un taller de reparación. Ahora estás revolucionando la tecnología draconiana y cambiando las relaciones entre especies». Marcus se encogió de hombros modestamente. «Acabo de arreglar un embajador de juguete. Todo lo demás simplemente sucedió». «No subestimes lo que has logrado», dijo Chin. «En serio, la posición de la humanidad en la Confederación se ha transformado. Los draconianos ahora nos consideran socios, no primitivos.
Otras especies están reconsiderando sus evaluaciones del potencial humano. Antes de que Marcus pudiera responder, el emperador Taxos se unió a ellos. La princesa Kira seguía de la mano de Marcus. El embajador Chun dice la verdad, dijo el emperador. Pero quizás la lección más valiosa haya sido para el propio imperio draconiano. Miró a su hija y luego a Marcus. Habíamos olvidado algo importante. Que el verdadero avance no proviene solo de la sofisticación tecnológica, sino de la conexión, de la compasión, de ver el valor en los demás, independientemente de su etapa de desarrollo o estatus social. Marcus sintió una oleada de orgullo, no por sí mismo, sino por la humanidad. Puede que seamos nuevos en la comunidad galáctica, emperador, pero los humanos hemos estado aprendiendo esas lecciones a lo largo de nuestra historia. A veces por las malas. Las mejores lecciones suelen aprenderse así. Taxos asintió. Creo que la princesa Kira tiene una petición para ti. Kira levantó la vista con entusiasmo. Zenith tiene un nuevo amigo, anunció, sacando un segundo dragón mecánico de una bolsa en su cintura. Este era un poco más grande que su juguete original. Sus escamas eran de un azul profundo en lugar de doradas, pero su ala estaba atascada. ¿Puedes arreglarlo? Marcus se arrodilló para examinar el juguete, consciente del simbolismo del momento. Un mecánico humano, una vez más, arreglando un juguete para una princesa draconiana, pero esta vez rodeado de los más altos funcionarios de dos civilizaciones, con todo el peso de la trascendencia diplomática tras el simple acto. Sería un honor, princesa, dijo, tomando el juguete con cuidado en sus manos. Veamos qué le pasa a tu amigo. Mientras Marcus trabajaba, ajustando con dificultad el mecanismo del ala con herramientas que ahora eran una extensión familiar de sus manos, reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida. 6 meses atrás, había sido un mecánico anónimo en un puesto remoto, arreglando electrodomésticos y soñando con la carrera de ingeniería que había dejado atrás en la Tierra. Ahora estaba en el centro de una revolución tecnológica y cultural. Todo porque no había podido apartar la mirada de un niño que lloraba. El azul. El ala del dragón encajó en su lugar, y el juguete cobró vida, estirándose y probando su apéndice reparado. Kira aplaudió encantada. Gracias, Marcus, exclamó. Ahora ambos están felices. Eso es lo que importa, dijo Marcus, levantando la vista para encontrar al emperador Taxos observándolo con la misma expresión indescifrable que había tenido durante su primer encuentro. Esta vez, sin embargo, Marcus entendió lo que significaba. Respeto, no solo por él personalmente, sino por lo que representaba. La contribución única de la humanidad a una civilización galáctica que pensaba que no tenía nada más que aprender. A medida que la nueva delegación humana comenzó su orientación, a medida que se formalizaban los acuerdos diplomáticos y se expandían las colaboraciones tecnológicas, a medida que la Confederación se ajustaba al cambiante equilibrio de influencia entre sus especies miembros, una simple verdad permaneció en el centro de todo. A veces, el acto más poderoso es la bondad más pequeña ofrecida libremente a los necesitados. Y a veces la audiencia más importante es aquella que no sabes que te está mirando. Años más tarde, cuando se les preguntaba cómo comenzó la alianza histórica entre humanos y draconianos, los historiadores señalarían complejas negociaciones diplomáticas, intercambios tecnológicos e intereses estratégicos. Pero aquellos que conocían la verdad, entre ellos cierto mecánico y una joven princesa draconiana, la recordaban de otra manera. Todo comenzó cuando un mecánico humano arregló el juguete de una cría que lloraba, sin saber que el emperador dragón estaba observando. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.